De eso les quiero hablar hoy. Y para ello quiero usar una analogía que usa el pastor Andy Stanley en su libro que lleva el mismo título de lo que les estamos compartiendo hoy. Él habla, en primer lugar, él dice que es bien importante que nosotros aprendamos a enfocarnos en los que queremos alcanzar, en lugar de estar luchando por retener los que tenemos, porque aquí es donde comienza el problema. Como usted mira que la gente quiere irse al show del pastor que está más bonito que el suyo, entonces usted comienza a hacer otro show para retener a los mismos evangélicos. Eso es un gran problema. Y él nos cuenta una situación para que nosotros reflexionemos. Resulta que en 1994 sucedió algo impensable en los Estados Unidos. Tal vez algunos de ustedes están familiarizados con lo que se llaman las grandes ligas del béisbol. Aquí lo pasan pues ahí en el deporte. Algunos son muy aficionados del béisbol, por cierto, y saben esto, ¿verdad? Pues resulta que es un deporte bueno, era el número uno pues en los Estados Unidos. Es parte de la cultura. Hay películas, conceptos, frases, todo que se derivan de esto. Es una cosa que a la gente le encanta. Llenan los estadios, ¿verdad? Para ver eso. Y pasó una vez que los jugadores demandaban ciertas cosas y los dueños de los equipos no se pusieron de acuerdo, no pudieron llegar. Llegó la fecha de inicio de los juegos y no estuvieron de acuerdo en sus demandas. Ahora, ellos podemos describirlos que eran los de adentro, ¿verdad? Eran los jugadores y los dueños de los equipos. No llegaron a un acuerdo. Y entonces, ¿qué pasó? Por primera vez en la historia de ese deporte, no hubieron grandes ligas, se puede imaginar usted. O sea, los de adentro no quisieron hacer más eso y los de afuera, que eran los aficionados, fueron los afectados. Cuando los de adentro deciden todo lo relacionado a un deporte, los de perdedores siempre van a ser los aficionados. Lo más natural es que las organizaciones se vuelvan enfocadas en ellas mismas. Eso es lo que pasa cuando ya una iglesia se cree exitosa, se comienza a enfocar en mantenerse nada más o en hacerse más bonita, ¿verdad? O una mejor experiencia. Por eso hay que luchar en llegar a ese punto. Hay una lección para la iglesia aquí. Algo que podemos aprender es volver a pensar como una persona que no es creyente. Es decir, nosotros somos los de adentro, ¿verdad? Los pastores, los líderes, aún los miembros de la iglesia. Pero la gente que queremos alcanzar, dice el Señor Jesús, está en el mundo, está allá afuera. Algunos van a querer llegar a su iglesia, pero no todos van a querer tener esa experiencia. Así es que eso es de lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿cómo será no ir a la iglesia? Yo quiero decirles que cuando tenía 17 años recibí al Señor, es decir, que tengo ya 40 años de haber recibido a Cristo, de ser un cristiano evangélico. He sido pastor, pastor asociado. Ahora pues me dedico a este oficio de pastorear pastores y estarles trayendo perspectiva. Y pues mi cultura es ya evangélica. Pero ¿cómo será no ir a la iglesia? ¿Cómo será no creer en lo que creemos? La gente siente que solamente le quiere, a veces, ¿verdad? Las personas que son así, que no son miembros de una iglesia, y cuando se acercan sienten que lo que están haciendo las personas es queriéndoles vender algo, a como de lugar, ¿verdad? Usted se puede saber, usted debe haber estado en reuniones cuando el predicador identifica a alguien que le llamamos el inconverso, ¿verdad? Y entonces comenzamos desde la tarima, desde el púlpito, a llamarle la atención y a decirle que reciba a Cristo, y algunos se ponen bien enojados, ¿verdad? Recuerdo un amigo que junto con el que hicimos la tesis en la universidad, mi amigo Oscar, resulta que él ya para los últimos días en que estábamos produciendo el documento final, pues pasaba mucho tiempo en la casa, pasábamos trabajando. Un día de eso llegó un hermano de la iglesia, joven también como nosotros, y cuando se dio cuenta que mi amigo no era creyente, pues le comenzó a compartir de Cristo. Es de estos hermanos fogosos, ¿verdad? En el Señor.
Y mi amigo pues oyó, y cuando llegó al punto de que si quería recibir a Jesucristo, le dijo que no. Entonces vino el hermano y le siguió insistiendo. Y mi amigo le seguía diciendo que no le interesaba. Pues al final resulta que el hermano de la iglesia le dijo que entonces que se fuera al infierno porque era un hijo del diablo, ¿verdad? Y entonces, y lo más curioso es que le dijo eso y se fue inmediatamente de la casa. Se fue enojado, lo insultó y me dijo mi amigo que solo porque era yo que estaba en mi casa no le había dado su golpe al hermano, ¿verdad? Entonces, así somos algunos, ¿verdad? Que queremos que la gente reciba a Cristo a la fuerza. Así es que es algo que tenemos que ver. Por aquí me dice hermano Carlos Alvarado que él me gana porque ya tiene 60 años de convertido. Padre, mire qué bárbaro, lo felicito, hermano. Hermano Evelio Quesada dice que interesante, nuestra misión es ayudar a la gente, no utilizarla. Lo importante son ellos como personas, no lo que hacen o tienen. Eso queda en segundo plano. Hermano Ismael Noriega, en Santana, dice, yo creo que los cambios en las iglesias no solo se pueden evaluar desde el punto de vista de la realización del servicio, porque pueden existir iglesias donde los servicios estaban muy bien y ahora que regresaron lo siguen haciendo igual, pero los cambios se dieron en otras áreas. Qué interesante lo que estamos aprendiendo. Puede ser que algunos estén por el buen camino y yo creo que sí, ¿verdad? Debe verse reflejado en su iglesia también. Entonces, hermano, esto es lo que yo los quiero despertar ahora, ¿verdad? Con esto que estamos hablando es que creemos nosotros ambientes, lugares, predicaciones, dinámicas, programas que estén orientados realmente a alcanzar a personas que no conocen al Señor, porque no necesitamos una iglesia más, necesitamos iglesias que alcancen a los que no van a la iglesia. Como les decía al principio, hay 4 millones de salvadoreños que no van a una iglesia evangélica. Sin embargo, el promedio de asistencia a los cultos dominicales es menos de 50 personas, según hemos comprobado en las encuestas que teníamos. Permítanme un momento que vamos a hacer algo interesante por aquí. Sí, aquí está. Vamos a silenciar un poco porque teníamos un poco de ruido interno y creo que me están escuchando, sí. Muy bien. Entonces, esa es una cosa bien interesante, hermanos. ¿Cómo pensar teniendo en la mente a aquellos que no son parte de la iglesia? Si es la mayoría, hermanos. Se dice que son 40% de simpatizantes al evangelio. Hay que ser realistas, ¿verdad? Y si somos casi 7 millones, hermano, hay una gran cantidad de personas que no van a la iglesia. 4 millones de salvadoreños que no van a una iglesia. Y sin embargo, la mayoría de iglesias son iglesias que no pasan de 50 personas. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que pensar en alcanzarlo. Los de afuera consideran irrelevante a la iglesia. Alguien que no va a la iglesia no le ve la importancia de ir. Y aún así, hermano, nosotros seguimos haciendo lo mismo. Tomamos ese orgullo religioso de que tienen que hacerse a nosotros, ¿verdad? Y no nos hacer a nosotros a ellos. Eso es cierto. Pero en cuanto se refiere que no nos hagamos a la mentalidad mundana, ¿verdad? Que tiene el mundo. Pero si estamos nosotros siendo estorbo para que conozcan el evangelio, quizás es importante que reflexionemos. Es como tener un producto, ¿verdad? Y ofrecérselo a gente que no tiene interés en él. Entonces tenemos que pensar que ese producto quizás lo tenemos que modificar. Cuando Jesús contó esta historia de la oveja perdida, tenía en su corazón ese es el corazón de un pastor, el ir y alcanzar al que se ha apartado del rebaño, el que no está ahí adentro. Recuerde que él dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, dice, él se enfocó a la gente que estaba alejada de Dios. Nosotros pues no somos judíos y somos lo que ellos llaman gentiles, pero hemos sido llamados a ser reyes, sacerdotes en el reino de Dios para ir y alcanzar a aquellos que están en las tinieblas.
Entonces Jesucristo estaba diciendo pues que para poder ir a alcanzar allá teníamos que por un momento dejar guardadas las 99 para poder ir a buscar aquella que se había perdido. No deja el pastor regadas o descuidadas las ovejas, sino que toma tiempo y ve qué hace para alcanzar. Me gusta esa mano extendida en el abismo, porque es probable que la ovejita esté ahí, ¿verdad? La persona está difícil, pero el pastor busca la manera de poderlo encontrar. Y ahí es donde nosotros podemos equivaler esto a situaciones en las cuales tenemos que quitarnos un poco de la religiosidad, ¿verdad? Ir a lugares que quizás religiosamente quizás no se ve bien o hacer cosas que nos van a criticar. Pero qué importante es poder tener en mente a las personas que no conocen al Señor para poderlas alcanzar. Ahora, hay muchas personas, hermanos, que dentro de la iglesia hacen que los pastores no vayamos realmente al mundo. Imagínense, ¿qué diría Jesús sobre dejar al 30% de salvadoreños que actualmente van a la iglesia evangélica para ir a buscar el 70% que no se congrega? Cuando usted oye que gente no cristiana le da sugerencias, es como que, ¿qué probabilidades hay? ¿Qué probabilidades hay que usted reciba una llamada de alguien diciendo, pastor, solamente quería decirle que si usted hiciera las cosas diferentes, yo comenzaría a ir a su iglesia? ¿Qué probabilidades hay que una persona que no se congrega le llame a usted para decir eso? Son, pero bajísimas y quizás nunca ha pasado. Lo que sí recibimos son quejas de los miembros porque quieren que los pastores hagamos las cosas como ellos dicen. Eso es lo que nos está impidiendo el cambio muchas veces, hermano. Cuando estamos queriendo mantener a la gente que está con nosotros, entonces empezamos a hacer las cosas como ellos dicen. La burocracia en toda la iglesia puede ser algo también que afecte mucho. Por ejemplo, hay gente que dice, mira hermano, no descuidemos el discipulado, ¿verdad? Por el evangelismo, edifiquemos a los que tenemos y entonces no hay nada de evangelismo. Otras personas dicen, hermano, está buena esa idea, pero esperemos a que toda la iglesia la acepte. Y entonces eso avanza el tiempo y muchas veces se pierde el momentum y de las cosas que usted quiere hacer, pues ya no se pueden hacer. Hay que buscar un balance entre facilitar el crecimiento de los creyentes y alcanzar a los que están afuera. Ni descuidar a los hermanos que usted tiene, ni tampoco descuidar ese llamado de alcanzar a la gente. El punto aquí, hermano, es que no se conforme al culto. Por lo menos debería tener usted, ahora que ha despertado a la iglesia en línea, seguir haciendo su iglesia en línea. Y por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis, que yo quisiera sugerirles, hermanos, que no pasen el culto así como culto, ¿verdad? Porque es bien impersonal. Si usted pasa el culto en las redes sociales, recuerde, dice redes sociales, o sea, es para hacer, para socializar, para conectar. Por lo menos debería el que está ahí adelante en el escenario tener un monitor donde ve el chat de las personas y estar mencionando a las personas que están interactuando. Por lo menos le diré que eso es un puntito a su favor. Otra cosa importante sería tener hermanos asignados para que todo el que comenta y usted sabe que no es miembro de la iglesia, le contesta, trata de interactuar con él, con ella, para luego ver cómo pueden asimilarlo dentro de la iglesia. Ahí lleva 2 puntitos. Y así, hermano, esto de hacer iglesia en línea es algo que usted le puede sacar mucho provecho en función de alcanzar a la gente que no ha alcanzado usted todavía. Así es que siga insistiendo, hermano, no se desanime. Quisiera invitar a los hermanos que empezaron a hacer iglesia en línea a que sigan invirtiendo, que pasen ya del celular, ¿verdad? Que está ahí enseñando el culto y que inviertan en algo más. Si no es en recursos de ese tipo, inviertan en personas que interactúen con la gente y no solo muestren el culto. Es más, ustedes pudieran tener 2 tipos de mensajes, uno para la iglesia en línea y otro para los que llegan presenciales, pero tengan en mente las 2 cosas, es un balance como dice aquí. Hay
esta iglesia del pastor Andy Stanley dicen que sus colaboradores están persuadidos de su misión de alcanzar a la gente que no llega a la iglesia, que si alguna vez, dice, ellos ven que llegaran tantos creyentes que no hubiera espacio para alcanzar ya a los de afuera, dice que ellos se irían de esa iglesia. No les resultaría bien estar ahí cuando ya no se está cumpliendo la labor de alcanzar al que no ha sido alcanzado. Entonces es importante producir ambientes atractivos. Aquí me gustaría detenerme un momentito para poder leer algunos comentarios que estoy leyendo aquí que están entrando. Por ejemplo, vamos a ver aquí. La hermana Norma también dice que en el exterior del país hay también un montón de salvadoreños creyentes. Buen punto. Y no creyentes a los que podemos llegar hoy con el mensaje de Dios, que no se congregan en donde viven. Y si lo hacen es solo un día a la semana. En el caso de la iglesia que atiendo presencialmente, hay quizá un tercio de la gente que ha regresado, pero en línea ahí están, dice. O sea, solo el 30%. De acuerdo a los sondeos que estamos haciendo nosotros y lo que están haciendo a nivel internacional, las iglesias que tienen éxito están reuniendo el 50% de las personas que se reunían antes, hermano. Entonces no se desanime si usted está llegando a ese punto. Por aquí el hermano Evelio dice, gracias por ese consejo. A veces nos olvidamos de la gente que está presente en las redes. Y el hermano Jaime Orellana y en San Miguel, muy interesante. Debemos alcanzar a los de afuera. Y por sobre todo, hoy lo que estamos aprendiendo es a pensar, a tratar de pensar como las personas que no se congregan. Entonces, ¿cómo podemos producir un ambiente en el que los de adentro se sientan cómodos trayendo a los de afuera? Aquí vamos a ocupar una técnica que a mí me ha parecido muy buena, hermano, porque si usted no me dejara mentir, cuando nosotros nos inventamos evangelismo, ¿verdad? Aunque pues tenemos que de veras quitarnos el sombrero con las iglesias como el hermano Rudis, ¿verdad? Que siempre, hermano Rudis Díaz, allá la iglesia Bautista Sacamil, yo veo a los hermanos siempre están enseñando a evangelizar y salen con la gente, pero con todo, hermano, con todo, no es cierto que algunos salen, la gran mayoría no quiere hacer eso de ir a exponerse a gente desconocida para hablarles del Señor. Entonces, algo que, esta es una estrategia de muchas que usted puede hacer, hermano, se llama invertir e invitar. Consiste a desafiar a cada líder de su iglesia, a cada miembro de la iglesia, a hacer prioridad a alguna amistad de que no conoce al Señor. Son los de afuera, ¿verdad? Y luego invertir, ¿verdad? Invertir. Pero invertir no solo dinero. Porque puede usted, como por ejemplo, ¿cómo se gana un vecino? Llega usted y le regala algo. Le regala un racimo de guineos que pasó comprando del mercado. Le regala un pastel que compró. Hermano, eso usted va a ganar a su vecino. Y dice, invertir en la vida de alguien y traerlo a la iglesia. O sea, invertir para luego invitarlo. Dice el Señor, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. O sea, debemos imaginarnos, hermanos, que las personas, como dice Stephen Covey, ¿verdad? En los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, tienen una cuenta emocional. Es bien interesante ese concepto. Y esa cuenta es una cuenta que tiene mi nombre. O sea, yo puedo influir en alguien, por ejemplo, siendo amable, diciéndole, afirmándolo, puedo regalarle algo. Cada vez que yo hago algo bueno para una persona es como que yo abone en su corazón y le gano la buena voluntad. Claro, de una manera genuina, no solo, claro, llevarlo a la iglesia es mi intención, pero es algo bueno para estar. Es el mejor regalo que yo le puedo dar al final, es la salvación, para que él entre al reino y que crezca en el Señor. Pero entonces yo puedo invertir. Entonces, si esta persona sabe que yo he invertido en ella, cuando yo la invite, por lo menos lo va a considerar. El resultado es una relación genuina entre el miembro de la iglesia y alguien pues que no conoce al Señor, que está fuera de la iglesia. Entonces, invertir e invitar versus lo tradicional.
hacemos clases de evangelismo, llamado al altar, regalar tratados, tocar puertas de extra. Eso es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Se ha hecho, hermanos, por décadas. Estos métodos no movilizan a la mayoría de los miembros de la iglesia porque lo ven muy confrontativo o incómodo. Solo algunos expertos evangelistas lo hacen. Entonces, eso es un ciclo que la iglesia tiene que hacer. Usted invita a los creyentes a que inviertan en la gente para invitarlos a la iglesia. ¿Y usted qué hace? Bueno, usted se prepara. No se conforma que la gente va a llegar a algo que solamente es lo que siempre ha hecho por décadas. Usted prepara al personal de la iglesia y se esfuerza en preparar un ambiente en lo que esta gente que no está acostumbrada a una iglesia se sienten bienvenidos y estimados. Por cierto que tenemos toda una enseñanza sobre cómo retener a los miembros. Ahí podemos compartir con ustedes esa enseñanza. Entonces eso se vuelve un ciclo, hermano. Un ciclo virtuoso en el cual la gente está llevando personas a la iglesia, pero sí la iglesia es un ambiente que resulta bueno para el nuevo. Si no, pues puede pasar un efecto no deseado, como el que si yo soy el dueño de un restaurante y cansado de que no llegan clientes, les digo a los meseros, se me van ahorita a buscar gente y quiero lleno este restaurante. Claro, y si no los despido, entonces los meseros salen, le llenan el restaurante, pero ¿y qué tal si no les gusta la comida a la gente? Si el ambiente es sucio, si los baños van y cuando los ven se les quitan las ganas, si llevan a sus hijos y es peligroso, se van a herir. No, la gente no va a volver, hermano. De eso estamos hablando. Que si usted hace que las personas inviten a la iglesia, también usted debe esforzarse que la iglesia sea un lugar donde las personas se sientan bien. Y no estoy refiriéndome, hermanos, a iglesias que parece discoteca, nada que ver de eso, hermano, nada que ver. Quiere decir que tienen que tener un equipo de personas recibiéndolos y haciéndolos sentir bienvenidos. Bien, la estrategia de invertir e invitar inspira a la gente a escuchar lo que los de afuera escuchan. Eso nos ayuda a preparar el ambiente. O sea, piense usted, los pastores, si solo somos pastores o los hermanos de la iglesia, la mayoría de nosotros, cuando somos recién convertidos, la mayoría de nuestras relaciones son inconversas. Pero cuando va pasando el tiempo, se invierte. Tenemos muchos más hermanos, nuestras relaciones son con creyentes y hasta evitamos a los inconversos. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos que saber que los hermanos de la iglesia, muchos en sus trabajos se relacionan con personas que les van a ayudar a ver las cosas de manera diferente. Pero pónganse a pensar así. Imagínense a un miembro llevando a un amigo a la iglesia, después de haber estado invirtiendo 2 años de amistad con él en el trabajo, y de vez en cuando le dice, mira, Paco, dijéramos que se llama Paco, el amigo, ¿qué tal si me acompañas el domingo a la iglesia? Y él le dice, sí, lo voy a pensar, ¿verdad? Lo voy a pensar. Y de repente un día de tanto sin que usted le haya insistido, le dice, hey, ¿sabes qué? Este domingo vamos a ir con toda mi familia a la iglesia. ¿Qué pasa cuando el hermano de la iglesia oye eso? Inmediatamente comienza a pensar, y allá en la iglesia la entrada toda arruinada la tienen. Y aquí hay hermana que hace gran escándalo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y ahí, hermano, sucede algo interesante. En ese momento, el miembro empieza a pensar como un visitante. Eso es bien importante, hermano. Es bien importante. Porque aquí no se trata de que usted va a preparar un ambiente como que no es iglesia, no. Sino que más bien presentar el mensaje en una manera más comprensible para ese mundo que tanto necesita del Señor. Pero es importante ese clic en la mente, hermano, ese clic en la mente. Aquí esta imagen, nos podemos imaginar un miembro de una iglesia compartiéndole al pastor acerca de cómo su amigo, su familiar, ¿verdad? Que no se congrega, percibe las cosas. Entonces, es bueno que los pastores escuchemos a los miembros
ciertos miembros, ¿verdad?, que tienen la habilidad de escuchar como la gente que no se congrega y que nos pueden hacer buenas observaciones. A lo mejor nosotros hasta espiritualizamos el desorden, ¿verdad? Y creemos que las cosas así son, pero cuando alguien nos dice, de alguien de afuera nos hace una observación, debemos ser humildes, hermanos, y aceptar el consejo. Entonces, cuando escuchamos a los de afuera, estamos obligados a cambiar la manera de hacer iglesia. Ese es el punto que estamos llevando. Así es que, hermanos, ya para finalizar, hago una lista de los lugares, ¿verdad?, afuera de su organización, en los cuales usted interactúa con personas que no van a la iglesia. Pensemos, ¿verdad? Bueno, que en el chat también escribe un buen ejercicio, hermano. ¿Qué lugares afuera de la iglesia nosotros interactuamos con gente que no va a la iglesia? ¿Cuáles son las áreas que tenemos que tener cuidado de no terminar atendiendo solamente a las personas que van a la iglesia? ¿Cuándo es que no? Y este es el error, hermano. El problema es que nos terminamos concentrando solamente atendiendo o reteniendo a los evangélicos, a los que ya ganamos, y dejamos de interesarnos en atraer a las personas que no conocen al Señor. Puede mencionar algunos lugares de su iglesia que han sido diseñados para gente que no conoce al Señor, hermano. ¿Puede usted pensarlo? ¿Tiene usted ese deseo? ¿Ha tenido ese deseo?